Pero Uy, vamos a meternos en otro de los temas del día, que es la educación y el Fondo Monetario Internacional. A vos que tanto te gusta golpear al Fondo Monetario, hoy me parece que te van a dar una ayuda muy importante porque está Federico Puy con nosotros conectados, porque ¿volvieron los planes educativos del fondo o nunca se fueron? Fede, ¿cómo te va? Tom, ¿cómo están? ¿Bien? Bien, ¿y hola vos? Fede. Bien, bien. Feliz aniversario, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños a vos Gracias. Vos también. también. A ver cuando Dale. traes alguna comida o algo para la producción acá. Exacto, inviten al piso. Siempre garroneando, nunca Y engarroneando. bueno, es lo que hay, es lo Obvio. que hay. Ahí va. ¿Qué nos traes para hoy, Fede? Sí, o sea, aprovechando, ¿no?, todo este debate político que hay a nivel nacional sobre no solo la elección en Argentina, sino también esta época de renuncias de ministros. Y lo que vienen analizando ustedes, recién lo que estaba a Castilla, a Pato, yo creo que dentro de todo lo que hay de discusión política, lo que está más claro es el pacto que hay para pagarle al Fondo Monetario Internacional de la mano de Cristina. Veremos qué pasa, obviamente, con alguien muy allegado a Estados Unidos, a la embajada como Sergio Massa y el propio ministro de Economía Guzmán. Y este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional tiene implicancias directas no solo en la vida de millones de familias trabajadoras, sino que también tiene implicancias muy directas con respecto a la educación, en la salud y en el trabajo. Y en educación, estos pactos con el FMI tienen historia en Argentina y con otros organismos de créditos internacionales, y yo traje como a modo de esquema 4 momentos, si se quiere, en la historia de Argentina que tienen relación entre educación y el Fondo Monetario. Si se quiere, un primer momento que muchos de nosotros recordaremos fue en los 90, donde de la mano del Banco Mundial el FMI impulsó una gran reforma antieducativa. Estamos hablando claramente de la Ley Federal de Educación, que fue sancionada bajo el menemismo en el año 1993, un mercado que mientras privatizaba todo a su alrededor, despedía a trabajadores y precarizaba a la juventud, también impulsaba estas reformas antieducativas. Y también en el año 1995, digo, en el mismo momento histórico, la Ley de Educación Superior, la LES, que produjo otro golpe profundo sobre el sistema educativo y que logró imponerse derrotando en ese momento una gran rebelión universitaria. La clave de los 90 fue descentralizar financieramente, que cada provincia se arregle como pueda con sus propios presupuestos, centralizar lo pedagógico y tener un ministerio nacional que no tiene ninguna escuela. Eso como primer momento, pero después hubo un segundo ¿Vos te momento, acordás de que ese fue, momento, Fede, como que eras estudiante en ese momento? ¿Empezaste a yo, organizarte? no, yo soy un poco más joven, pero era estudiante de primaria, yo estoy en el segundo momento o tercero, Ah, bien, pero bien. sí me acuerdo, por ejemplo, que yo iba a una escuela pública en Villa Porredón y que obviamente se notaba en la infraestructura, en la escuela, en los salarios docentes y en la cantidad enorme de huelgas que también que hubo, que eso después iba a tocar, cuál era la situación del país y de la educación. Y ese Fede, segundo momento, sí, Lu. para entender un poco eso de la descentralización, porque cuando viste uno va a ver el presupuesto se encuentra con que la mayor parte del presupuesto educativo ahora tiene que ver con la universidad, justamente por este primer momento que vos decís, de que cada provincia tiene que hacerse cargo financieramente de la educación primaria, inicial, primaria y secundaria. ¿Sería así? Claro, es así. Entonces, cada provincia tiene su propio presupuesto. Entonces, si yo necesito, por ejemplo, soy tal provincia y necesito construir tantas escuelas, pagar los salarios docentes, necesito, no sé, abrir más comedores escolares, mandar libros, tengo que basarme en mi propio presupuesto y a lo sumo el Estado Nacional te ayuda con una parte del salario o te dice, bueno, tengo este programa, este plan, entonces te mando unos libros, te mando unas computadoras, pero no es que hay un Estado Nacional centralizado que distribuye recursos y que quita recursos de otros lados y los pone en la educación, por Pero sí ejemplo. queda centralizado, como decías, la baja sería como la línea de pensamiento, Claro, lo lo pedagógico, o sea, da lo pedagógico. mismo un examen centralizado, por ejemplo, todos los tercer grados de todo el país, da lo mismo una experiencia en Jujuy que una experiencia en Ushuaia, es la misma prueba sin tomar en cuenta, por ejemplo, diferentes experiencias culturales, sociales, políticas o lo que fuese. Ahí está. Y esta descentralización, de lo que vos me preguntabas, Lu, de lo financiero, bajo el gobierno de la Alianza, como un segundo momento, si querés, político, se profundizó totalmente, porque también estuvo ligado los pagos al Fondo Monetario Internacional y el presupuesto de educación fue totalmente de ajuste. Y yo sí me acuerdo, porque participé del 2001, ese 20 de marzo del 2001, que luego de anunciar un brutal ajuste sobre la educación pública argentina, provocó una gigantesca respuesta del movimiento estudiantil en ese momento. Y miren quién renuncia, López Murphy, que es alguien que hoy se presenta en la Ciudad de Buenos Aires como candidato,
profundizando la propia crisis del gobierno de la Rúa. Los 90 y los 2001 están muy atados. Y si se quiere, después tenemos como dos momentos, si se quiere, más acá, que fueron de los años del kirchnerismo, como un tercer momento, donde hubo un debate y otro hito con respecto a la educación, que fue la Ley Nacional de Educación, que fue sancionada en el año 2006, y la misma significó un rescate y continuidad respecto de las otras leyes, porque dejó intacto esto que charlábamos, Lu, el tema, por ejemplo, financiero. O sea, no se tocó lo más estructural de las leyes heredadas de los 90. Y yo me acuerdo, por ejemplo, que en el año 2010 ya la ciudad de Buenos Aires explotaba a nivel educativo y se extendía a la provincia de Buenos Aires un enorme movimiento estudiantil encabezado por el movimiento secundario en ese momento, poniendo también al desnudo y la estafa de la Ley de Educación Nacional. Y el último momento, si se quiere, que es el que más tenemos un poco en mente, que fueron la experiencia de los 4 años del gobierno macrista, donde también con la asesoría del Fondo Monetario Internacional dieron como resultado una disminución de 35% del presupuesto educativo, una profunda expulsión de gran parte de los estudiantes de la escuela, salarios a la baja, y yo me acuerdo, no sé, en Capital, la secundaria del futuro, que los pibes vayan a laburar a McDonald's, y por ejemplo en mi propia escuela, en el Normal 5, que se aprobó un proyecto del UNICABA para avanzar con el ahogo presupuestario de los 29 profesorados docentes. Bueno, Federico Puy es docente y estamos en el segmento de educación de Alerta Spoiler. Para quienes recién se conectan, 4 momentos educativos, los 90, en la Alianza, durante el kirchnerismo y el macrismo. ¿Y ahora en qué situación estamos? Y bueno, ahora, o sea, estamos primero atados a una situación presupuestaria que está estructurada de esos 4 momentos históricos. El propio presupuesto que está funcionando ahora, diseñado también por el Fondo Monetario, presentado por el Gobierno Nacional y votado por todos los bloques políticos, menos obviamente por nosotros la izquierda, es de un fuerte ajuste fiscal sobre el gasto social y en materia educativa el ajuste es de un 12% según las propias proyecciones oficiales, por lo que en realidad es mucho mayor cuando termine el año porque la inflación real será peor. Y ahora Guzmán acaba de presentar un nuevo proyecto mientras renegocia con el Fondo Monetario y, por ejemplo, ya en Twitter, una periodista, Estefanía Pozo, de Ámbito Financiero y C5N, plantea que si se le va a pagar al fondo hay 2 posibilidades con el presupuesto. O reducir los gastos en educación y salud brutalmente, o reducir en infraestructura, que afecta gravemente la ley de financiamiento educativo o en ciencias. Y de este fracaso y de esta cuestión educativa es obviamente la que se monta a la derecha para hacer campaña y dice basta de escuelas cerradas. Y todos los candidatos, pero todos los candidatos, tanto de Cambiemos como del Frente de Todos, como incluso los libertarios, que volvió a salir Milei diciendo que hay que preparar vouchers para la universidad, proponen pagar al Fondo Monetario, y hay sectores ligados al Frente de Todos, como Daniel Arroyo, que en el medio de la campaña dejó entrever que están preparando una serie de reformas educativas ligadas al mercado precarizador, como sugirieron incluso las propias declaraciones del gerente de Toyota que estuvimos analizando en la columna anterior. Lo que se profundiza para mí, Lu, Tom, es que gobierno tras gobierno, uno de los pilares de la educación ligada al mercado que antes decíamos y que el peronismo mantuvo intacto y se mantiene con esta Ley Federal de Educación de los 90, es el de financiamiento. Y esto produce mayor dualización del sistema educativo con un sector público cada vez más degradado y un sector privado donde concurren los hijos, los sectores más acomodados de la población y obviamente también franja de los trabajadores con mejores salarios. Y esta dualización corresponde con esas políticas de reforma a nivel internacional que busca que la escuela pública sea una suerte de depósito de pobres con un mínimo presupuesto. Claro. Y ahora, bueno, ahora justo vamos a contar un poquito más. Acaba de entrar el proyecto de presupuesto. Justamente está esta discusión de si se va a arreglar con el fondo o no se va a arreglar con el fondo. En ambos casos significaría seguir pagándole, ¿no?, al Fondo Monetario. ¿Qué es lo que conocemos o tenemos que tener en cuenta en el marco de esta negociación quienes nos interesa la educación, como en tu caso, o quienes también estamos preocupados, ¿no?, por cómo va a seguir el financiamiento educativo en el marco de esta negociación? ¿Qué es lo que tenemos que tener bien presente? Y principalmente lo que estructura el presupuesto son los vencimientos con el Fondo Monetario y los pagos, porque si uno destina gran parte del presupuesto a pagar al Fondo Monetario y de lo que ya se viene pagando, obviamente hay que recortar otro tipo de partidas para poder solventar y pagar los fondos al FMI. Fíjense que de la Asunción, esto lo conocés mejor vos, Lu, Alberto Fernández ya destinó 2.311 millones solo en intereses para el Fondo Monetario, y esto sin contar lo que se pagaría este propio mes, y van a proponer el presupuesto seguir pagando, o sea, se va a ir acumulando.
Sí. Y mientras tanto, hay gente que gana muchísimo, como los bancos privados en Argentina, que acumularon ganancias casi por 40 millones en el primer semestre del año. Entonces, para los que conocemos o conservamos esta memoria, o los que nos interesa, como vos decías, la educación pública, también, además de discutir esta cuestión presupuestaria, tenemos memoria histórica de la lucha de clases que dieron los docentes y los estudiantes y todas las familias trabajadoras. Yo recuerdo, por ejemplo, que estudiamos nosotros tanto el maestrazo a fines de los 80, cuando fue después todo el periodo de la hiperinflación, enormes luchas provinciales de docentes previas al 2001, incluso que terminó con la carpa blanca, y en ese entonces la burocracia sindical llamando a levantar la lucha y a votar al gobierno de la Rúa, o si se quiere un poco más para acá, me acuerdo en la gran lucha en Provincia de Buenos Aires, que me acuerdo que se le cantaba en ese momento a Cristina Fernández de Kirchner, decíamos, a ver Cristina, a ver si nos entendemos, con 1.800 pesos de básico no comemos, derrocha millones para ganar Repsol y ni un solo peso para educación en ese momento. Y después, hace mucho más para acá, tenemos Neuquén, Fuente Alba, las escuelas en Moreno, hace muy poco Chubut, Salta, Santa Fe, Mendoza, grandes luchas provinciales y todo este periodo, si se quiere, de lucha en medio de la presencialidad, donde fallecieron en pos de esa causa un montón de compañeros. Claro. Todo ataque a la educación se responde con lucha de clases y en esta campaña electoral los únicos que partimos de decir que no hay que pagar con el fondo, que hay que movilizar a la clase trabajadora, que hay que pelear contra ese presupuesto y hacer un gran desconocimiento soberano de la deuda, que es ilegal, ilegítima, fraudulenta, y que todo ese dinero vaya para salud y para educación, junto a otras medidas como la nacionalización de la banca, el comercio exterior y realizar un gran ahorro nacional para poner, por ejemplo, disponer toda esa plata para educación. Y en las listas, Lu, estás vos, yo también soy candidato, está lleno de luchadores y luchadoras, está Tom, en Provincia de Buenos Aires, Natalia González Eligra, claro. Paula Ackerfeld de los UTEBAS, en Mendoza, o sea, estamos llenos de luchadores y luchadoras, junto a Miriam Bregman, Nicolás del Caño, Alejandro Vilca, que pensamos la educación como una cuestión de clase. Queremos pelear esto en los sindicatos, romper la subordinación con el gobierno, que se discute un plan de lucha y romper con el FMI para pelear por una salida para el pueblo trabajador.